Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Rezo Manuel Luján Santos. Soy ingresante en primer puesto a la especialidad de cirugía de tórax y cardiovascular en este proceso del concurso nacional de residentado médico 2025. Bueno, vengo a contarles una pequeña parte de mi historia. Inicié en el curso anual. Este año aposté por Villamedic porque me convenció mucho el programa de mentoring que tienen, que hace que la preparación del alumno no se sienta de que uno esté solo en ese proceso, ¿no? Como sabemos, muchas veces venimos de realidades muy distintas y personalmente estuve trabajando lejos de mi familia, lejos de casa, y el hecho de encontrar una academia que te brinde esa facilidad, ¿no?, de acompañamiento, y los compañeros también que estaban en los grupos de WhatsApp, todo eso hacía de que el proceso de preparación sea mucho más ameno. Como lo decían siempre los tutores, que disfrutemos el proceso, ¿no? Y eso es algo que me sirvió bastante para poder día a día sentirme motivado en estudiar, en repasar. Se sentía mucho el calor, ¿no? El calor humano, a pesar de que estábamos prácticamente ni siquiera nos conocíamos con los compañeros de los grupos de WhatsApp, pero el hecho de que todos en ese grupo, todo ese grupo humano tengan un mismo propósito, que es el ingresar a una plaza de residentado médico, y que todos compartan el mismo anhelo, los mismos sueños, hacía de que realmente uno se diera una energía sumamente fascinante. Particularmente mi experiencia en este curso anual me sirvió bastante. Aprovechaba las clases teóricas por las tardes porque me dedicaba en las mañanas a trabajo principalmente asistencial, y en las tardes pues aprovechaba al máximo las clases teóricas. Hacía mis flashcards. De hecho, los flashcards son para mí el método de estudio más rentable, el que más me sirvió en mi preparación. Podía repasar prácticamente en todo momento, ya sea cuando estoy viajando, cuando tenía mis tiempos muertos en el trabajo, y pues es sumamente efectivo el Active Recall, ¿no? Otra de las cosas que destaco mucho en la academia, particularmente, viene a ser los Kahoot. De hecho, el cuarto del hábito al principio no entraba, porque el hecho de ser 5 de la mañana, a veces uno por el trabajo tenía emergencias o tenía retenes, estaba cansado y no entraba. Sin embargo, una vez decidí apostar por el cuarto del hábito, y al ver a tanta gente conectada, sobre todo en los últimos meses de preparación, veía más de 200 personas conectadas desde tempranas horas del día, y pues eso me motivaba a ingresar. Y el hecho de que en esos Kahoots no solamente practicábamos un banqueo, sino que era la rapidez y reconocer los puntos claves de cada pregunta, y yo creo que mucho de eso sirvió en el examen, ¿no? Que para poder ser eficaz con el tiempo, pues reconocer los puntos más importantes. De hecho, yo llevé el curso enteramente virtual. Tenía mucho miedo porque no había dado nunca un simulacro presencial en toda mi preparación para el residentado. Todos mis simulacros los daba básicamente virtuales. Sin embargo, el día del examen pues fui y lo asumí como un simulacro más. Esta vez obviamente de manera presencial. Ya era el examen definitivo, pero con tranquilidad, con calma, con bastante humildad, como decían los tutores, y eso me permitió que cada pregunta pues la responda y me alcance el tiempo exacto prácticamente para tanto la parte A como la parte B. Y pues yo creo que una de las cosas que al menos trabajan o a mí me funciona era el hecho de tener que repartir bastante mis tiempos entre trabajo y el estudio, y el dar los simulacros, el tratar de ponerme al día. Pues la presión que sentía me ayudó bastante a poder tratar de buscar las formas más rentables de estudiar cada especialidad, ¿no? Y pues lo que sí yo les diría es de que, bueno, yo quería de todas maneras esta especialidad, que es una especialidad que
que parte de mi inspiración, bueno, fue el mismo doctor Manolo, pero también conocí durante mi internado residentes que me inspiraron a escoger esta especialidad y definitivamente fui por todo. El día del examen lo único que pensaba era en ingresar, en al menos escoger una de las plazas ofertadas, y pues sentía mucho miedo porque este año se presentaron, como creo que en ninguno de los procesos anteriores se presentaron bastantes postulantes, más de lo normal. Habitualmente eran 130, 140 postulantes, esta vez se llegó hasta casi 180 postulantes y la cantidad de plazas no había aumentado. Entonces pues sentía bastante temor en ese sentido, pero nada, cuando terminé el examen sentí que, y yo creo que esa fue la sensación que muchos compartimos, de que esos largos meses por fin habían llegado al día final y que pues se sentía como una carga menos, ¿no? Me sentía bastante satisfecho con lo que yo había dado, lo que había respondido durante el examen, y pues al día siguiente fue grande mi sorpresa cuando no solamente me enteré de que había adjudicado, que había quedado dentro de una de las plazas vacantes, sino que había ocupado el primer lugar, ¿no? Y eso me permitió escoger uno de los hospitales que más anhelaba, como es el Hospital Nacional Guillermo Almendara. Y pues nada, esa es parte de mi historia. Recomendarles al 100% Villamedic. Es una academia que te brinda todo, y si lo sabes aprovechar, pues con un año de preparación bien intenso se puede lograr muchísimas cosas. Gracias.